Hola, hola, mis seriefilos de corazón. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con muchísimas ganas de descubrir secretos increíbles hoy, porque les tengo preparada una joyita que sé que les va a encantar. Si son como yo que se enganchan con una serie turca y no pueden parar hasta que se acabe, entonces este vídeo es para ustedes. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas, pero no solo para hablar de las historias de amor y los paisajes de ensueño, no. Vamos a destapar algunos secretos impactantes que se esconden detrás de esas tramas que nos tienen pegados a la pantalla. Y es que créanme, a veces la realidad que nos muestran las series está mucho más condimentada de lo que parece. Así que si quieren saber qué hay detrás de esos giros inesperados, las actuaciones impecables y esos momentos que nos dejan con la boca abierta, quédense conmigo hasta el final. Pero antes, y como ya es costumbre, los invito a que se suscriban a este canal si les apasionan las series tanto como a mí. Activando la campanita, se aseguran de no perderse ningún vídeo cargado de secretos y sorpresas como este. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Prepárense porque lo que les voy a contar hoy puede que les vuele la cabeza. Primero hablemos un poco de la fórmula del éxito de las series turcas. No es solo que las historias sean apasionantes o que los actores sean guapísimos, que por supuesto ayuda bastante, ¿verdad? Es que hay todo un engranaje perfecto detrás, una mezcla de tradiciones culturales, drama familiar, romances imposibles y sobre todo, esos giros argumentales que no vemos venir. Pero, ¿cómo logran ese efecto? Pues bien, resulta que muchos guionistas turcos se inspiran en hechos reales, en historias que han pasado en sus familias o en su comunidad. Y ahí es donde empieza la magia. A veces el personaje que más nos conmueve está basado en una persona de carne y hueso que existió realmente. Y ese toque de autenticidad es lo que hace que conectemos tanto con la trama. Por ejemplo, en series como Amor Eterno o Erkay, por mencionar algunas que seguro conocen, hay elementos de la cultura turca muy arraigados que a veces pasamos por alto, pero que son claves para entender las motivaciones de los personajes. Las tradiciones familiares, los roles de género, las expectativas sociales. Todo eso está ahí, tejido en la trama, dando un contexto profundo que va más allá del simple melodrama. En este sentido, la narrativa turca se distingue por su capacidad de entrelazar lo personal con lo colectivo, mostrando cómo las decisiones individuales están influenciadas por un tapiz social muy complejo. No son meras historias de amor y desamor, son relatos que exploran la tensión entre la tradición y la modernidad, el peso de las costumbres y el anhelo de libertad, la lucha por la identidad en un mundo que cambia rápidamente. Y aquí viene el primer secreto impactante que seguramente no sabían: la censura. Sí, amigos, la censura es una realidad en la televisión turca, y esto afecta directamente a las series que vemos. Hay temas que son tabú y que los guionistas tienen que sortear con mucho ingenio. Por eso a veces vemos que ciertas situaciones se insinúan pero no se muestran explícitamente, o que hay personajes con un trasfondo complejo pero que se abordan con mucha cautela. Esto no es un capricho de los guionistas, sino una estrategia para poder contar las historias que quieren sin que sus producciones sean canceladas. Imagínense el reto creativo que esto implica. Es como si estuvieran jugando al ajedrez con las autoridades, intentando ganar la partida sin que las reglas los limiten por completo. Es pura estrategia. La censura, aunque a veces restrictiva, ha provocado que los guionistas desarrollen una gran habilidad para utilizar el simbolismo y las metáforas. Han aprendido a comunicarse a través de un lenguaje sutil y alegórico, lo que ha dado una profundidad adicional a las series. Es interesante observar cómo abordan temas delicados, como la violencia de género, la corrupción o los conflictos políticos, sin caer en la confrontación directa. En lugar de eso, utilizan la sutileza y la insinuación, invitando al espectador a reflexionar y a sacar sus propias conclusiones. Esta forma de narrar, que a veces se puede interpretar como ambigua, es en realidad una herramienta poderosa que permite abordar temas complejos sin violar las normas de censura. También es una invitación a la audiencia a participar activamente en la construcción del significado, haciendo que la experiencia de ver una serie turca sea mucho más enriquecedora. También es importante señalar que la censura no es un fenómeno estático, sino que varía según el contexto político y social. Ha habido momentos de mayor apertura y otros de mayor restricción. Los guionistas han tenido que adaptarse a estos cambios, mostrando una gran flexibilidad y resiliencia creativa.
También es interesante observar cómo estas limitaciones creativas han llevado a la creación de símbolos y metáforas que enriquecen las historias, invitando a los espectadores a reflexionar entre líneas. Un ejemplo de esto lo podemos ver en el uso de los colores en la vestimenta de los personajes, o los objetos que los acompañan. Todo está ahí, lleno de significado. Los colores, por ejemplo, no se eligen al azar. El rojo puede simbolizar la pasión, pero también la ira o el peligro, el blanco, la pureza, pero también la inocencia o la vulnerabilidad, el negro, el luto, pero también el poder o la elegancia. Los objetos, de manera similar, pueden tener un valor simbólico muy fuerte. Una joya antigua puede representar la tradición familiar, un reloj puede evocar el paso del tiempo, un arma puede ser un símbolo de poder o de venganza. Los guionistas utilizan estos recursos de manera magistral para construir una narrativa que va más allá de lo que se ve a simple vista, creando una experiencia visual y simbólica mucho más rica y compleja. La atención al detalle es clave en las producciones turcas. Cada elemento, desde el vestuario hasta la decoración de los escenarios, está cuidadosamente seleccionado para transmitir un mensaje y para sumergir al espectador en el mundo de la serie. Es esta minuciosidad, esta obsesión por el detalle, la que hace que las series turcas sean tan visualmente atractivas y tan emocionalmente resonantes. Otro secreto que muchos pasan por alto es la importancia de la música en estas producciones. La banda sonora de una serie turca no es solo un acompañamiento, es un personaje más. Las melodías están diseñadas para generar emociones intensas en el espectador, para subrayar momentos clave y para guiarnos a través de la historia. Seguro que les ha pasado que escuchan una canción de alguna serie y automáticamente les recuerda alguna escena específica. Eso no es casualidad. Los compositores trabajan muy de cerca con los guionistas y los directores para crear la banda sonora perfecta. A veces la música incluso anticipa los giros de la trama, creando una sensación de tensión o de misterio que nos mantiene enganchados. Y seamos honestos, ¿quién no ha buscado en YouTube las canciones de sus series favoritas para escucharlas una y otra vez? La música es un verdadero imán emocional. En muchas ocasiones, la música se convierte en un hilo conductor que une diferentes momentos de la historia, creando un tejido emocional que nos atrapa y nos emociona. Los compositores turcos son auténticos maestros en el arte de evocar emociones a través de la música. Utilizan melodías tradicionales, pero también incorporan elementos de la música contemporánea, creando un sonido único y característico. La instrumentación, que a menudo incluye instrumentos tradicionales turcos como el oud o el ney, le da un toque distintivo a las bandas sonoras, sumergiéndonos en el ambiente y la cultura de Turquía. También es frecuente el uso de voces femeninas con gran poder emotivo, que transmiten la intensidad de las emociones y la fuerza de los sentimientos de los personajes. La música en las series turcas no es solo un acompañamiento, sino una herramienta narrativa que complementa y enriquece la historia, llevando la experiencia del espectador a un nivel superior. La sincronización de la música con las imágenes es tan perfecta que a veces sentimos que la banda sonora es una extensión de la propia historia, un latido que marca el ritmo de las emociones. Y no solo eso, la selección de canciones tradicionales y modernas, junto con la instrumentación turca, da una identidad cultural muy fuerte a estas producciones, ayudándonos a sumergirnos todavía más en su mundo. La música tradicional turca, con sus ritmos y melodías ancestrales, es un elemento fundamental en la construcción de la identidad cultural de las series. Estas canciones no solo enriquecen la banda sonora, sino que también nos conectan con las raíces culturales del país. A través de la música podemos descubrir la historia, las costumbres y los valores de la sociedad turca. La instrumentación con instrumentos como el balama, el kemençe o el kanun, le da un sonido distintivo a las producciones turcas, creando una atmósfera única que nos transporta a paisajes exóticos y nos hace sentir más cerca de la cultura turca. La combinación de la música tradicional con elementos modernos crea un contraste interesante, reflejando la tensión entre la tradición y la modernidad que caracteriza a la sociedad turca. La música no solo enriquece la experiencia de ver una serie, sino que también puede ser una puerta de entrada a la cultura y la historia de Turquía. Ahora bien, si hablamos de secretos impactantes, tenemos que mencionar las controversias que han rodeado a algunas producciones. Detrás de las cámaras, a veces las cosas no son tan idílicas como las vemos en pantalla. Hemos visto despidos repentinos de actores, conflictos entre guionistas, disputas por los derechos de las series. Todo esto ha generado un gran revuelo en los medios y en las redes sociales.
Y aunque estas situaciones a menudo son tratadas con discreción por los productores, los fans, que no se pierden ni un detalle, logran destapar la verdad. Los rumores vuelan, las especulaciones crecen y, de repente, la historia que veíamos en pantalla se mezcla con la historia real del rodaje, generando una dinámica aún más interesante. Es como si estuviéramos viendo un reality show, solo que en lugar de concursantes tenemos a nuestros actores favoritos. Es una dinámica que definitivamente nos mantiene enganchados. Las disputas entre actores, guionistas y productores a menudo se convierten en temas de conversación en las redes sociales, generando un gran interés entre los fans. A veces estas controversias pueden afectar directamente la producción de la serie, provocando cambios en el guión o en el reparto. Los fans que se sienten muy involucrados en la historia, siguen estas controversias con mucha atención, expresando sus opiniones y apoyando a sus actores favoritos. Las redes sociales se han convertido en un espacio de debate y de crítica, donde los fans pueden expresar sus emociones y hacer oír sus voces. Esta dinámica, que mezcla la ficción con la realidad, hace que la experiencia de ver una serie turca sea mucho más interactiva y participativa. A veces las polémicas pueden ser perjudiciales para la serie, pero en otras ocasiones pueden generar un mayor interés y una mayor expectación. En cualquier caso, la vida detrás de las cámaras, con sus intrigas y sus pasiones, es un elemento más que contribuye al atractivo de las series turcas. Y es que la vida misma puede ser tan dramática como la mejor serie. Las historias de amor, desamor, traición y venganza que vemos en las series a menudo se reflejan en la vida real, creando una conexión entre la ficción y la realidad. Los conflictos personales, las ambiciones profesionales y las luchas de poder que experimentan los personajes de las series a veces son un espejo de las propias experiencias de los espectadores. Esta cercanía entre la ficción y la realidad hace que las series turcas sean tan resonantes emocionalmente. Los espectadores se identifican con los personajes, sufren con sus dramas y celebran sus victorias. La capacidad de las series turcas de conectar con las emociones humanas es una de las claves de su éxito. A través de sus personajes, exploran las complejidades de las relaciones humanas y las contradicciones de la naturaleza humana, invitando a la reflexión y a la empatía. Las series turcas no solo nos entretienen, sino que también nos hacen reflexionar sobre nuestras propias vidas y nuestras propias emociones. Otro secreto a voces, que tal vez no todos conocen, es el gran poder que tienen los fans en la producción de las series. En Turquía, la respuesta del público es clave. Las cadenas de televisión y los productores están muy atentos a las reacciones de los espectadores en redes sociales. Si un personaje no gusta, lo pueden sacar de la trama. Si una pareja de actores tiene mucha química, les pueden dar más protagonismo. Es decir, los fans tienen voz y voto. Y esto es un arma de doble filo. Por un lado, la cercanía entre los productores y los espectadores hace que las series sean más personalizadas y que tengan un mayor impacto emocional. Pero por otro lado, también puede generar decisiones precipitadas o cambios de guión que no siempre funcionan. Es un toma y daca constante entre lo que quieren los productores y lo que quieren los fans. Y en ese juego de poder, a veces salen cosas maravillosas y otras no tanto. La interacción entre productores y espectadores es muy diferente a la que se puede observar en otros países. En Turquía, los fans tienen una participación muy activa en la vida de las series, a través de las redes sociales, donde comentan, critican, sugieren y expresan sus emociones. Los productores, conscientes de la influencia de los fans, están muy atentos a sus reacciones, adaptando las historias y los personajes en función de las preferencias del público. Esta relación de retroalimentación constante crea una dinámica muy peculiar, que puede ser muy beneficiosa, pero también puede generar decisiones improvisadas. A veces la presión de los fans puede llevar a los guionistas a introducir giros inesperados que no siempre funcionan, o a prolongar la historia más de lo necesario. Pero en otros casos, la interacción con los fans ha dado lugar a momentos muy creativos y a sorpresas muy gratas. En cualquier caso, la participación activa de los fans es un elemento clave en la producción de las series turcas, y una de las razones de su gran éxito. Pero sin duda es una dinámica que hace únicas a las series turcas. La participación de los fans no solo afecta al desarrollo de las tramas, sino que también genera una comunidad global de espectadores que comparten una misma pasión. Las redes sociales se han convertido en un espacio de encuentro para los fans, donde pueden intercambiar opiniones, comentar los capítulos y expresar sus emociones.
Esta comunidad global de fans es un fenómeno muy peculiar, que ha ayudado a difundir la popularidad de las series turcas en todo el mundo. Los fans no solo ven las series, sino que también las viven y las sienten como parte de sus propias vidas. Crean fanclubs, organizan eventos, escriben fanficción y hacen todo lo posible para expresar su pasión por las series turcas. Esta comunidad es un reflejo del poder de la ficción para unir a las personas y para crear lazos emocionales que trascienden las fronteras culturales. Y no podemos cerrar este vídeo sin hablar del fenómeno global que han generado las series turcas. Han trascendido las fronteras, llegando a países de todo el mundo, conquistando corazones y generando una verdadera pasión entre los espectadores. Han demostrado que el melodrama turco puede ser tan universal como cualquier otra historia. Y ese es uno de sus mayores secretos, su capacidad para conectar con emociones universales, como el amor, la pérdida, la traición, la venganza. Da igual en qué país vivas o cuál sea tu cultura, las series turcas te hablan directamente al corazón. Y no solo eso, también han servido como puente cultural, dándonos una visión de cómo es la sociedad turca, sus tradiciones, sus valores. Han abierto ventanas a un mundo diferente, haciéndonos descubrir costumbres y paisajes que antes nos eran desconocidos. Y esa es la magia de la ficción, su poder para abrirnos horizontes y para hacernos sentir más humanos. Las series turcas han demostrado que la calidad no está reñida con la universalidad. Han conseguido llegar a públicos muy diversos, sin perder su identidad cultural. Su éxito reside precisamente en su capacidad de conectar con emociones humanas que son compartidas en todas las culturas: el amor, el odio, la alegría, el dolor, la esperanza, la desesperación. Las series turcas abordan temas universales desde una perspectiva local, enriqueciendo las historias con elementos culturales y sociales propios de la sociedad turca. Esta combinación de lo universal y lo local es una de las razones de su éxito global. Las series turcas han trascendido las fronteras, convirtiéndose en un fenómeno cultural que ha unido a personas de diferentes países y culturas. Han demostrado que el melodrama turco es una herramienta poderosa para transmitir emociones y para conectar con el público a nivel emocional. Además, han dado una visión fascinante de la sociedad turca, mostrando sus tradiciones, sus valores, sus costumbres y sus conflictos sociales. Han roto con los estereotipos y han abierto una ventana a un mundo diferente, haciéndonos descubrir la belleza y la complejidad de la cultura turca. Las series turcas han demostrado que la ficción puede ser un puente cultural, una herramienta para conocer y para comprender otras culturas. Han abierto nuestros horizontes y han hecho que nos sintamos más cerca de otras personas, demostrando que, a pesar de nuestras diferencias culturales, todos compartimos las mismas emociones y los mismos anhelos. En resumen, las series turcas son mucho más que simples novelas televisivas. Son un fenómeno cultural, un reflejo de la sociedad turca, una fuente de emociones intensas y un ejemplo de creatividad y estrategia. Detrás de cada escena hay mucho trabajo, mucha planificación y también muchos secretos que hoy hemos intentado revelar. Desde la censura y la música, hasta las controversias y el poder de los fans, todo forma parte de un engranaje perfecto que hace que estas producciones sean tan adictivas. Y ahora, mis seriéfilos, es el momento de que me cuenten en los comentarios qué les ha parecido este vídeo. ¿Conocían alguno de estos secretos? ¿Cuál les ha sorprendido más? Los leo con mucha atención. Y si les ha gustado este vídeo, no se olviden de darle like, de compartirlo con sus amigos y, por supuesto, de suscribirse a este canal para no perderse ningún secreto más del mundo de las series turcas. Hasta la próxima aventura seriéfila. Nos vemos pronto.